Vamos a continuar entonces rellenando nuestros datos o nuestros ítems de nuestro Recycler View con datos extraídos desde un JSON, ¿ya? Así de sencillo. Primero vamos a rediseñar o diseñar nuestros ítems para colocar en el Recycler View, y luego vamos a ir a la parte de la programación, que no es más difícil, como ya vimos, que la parte del diseño. Vamos a crear un nuevo proyecto. Listo. Vamos a decir que queremos una activity vacía, ya. Pone iTablet, o sea, en teléfono y tabletas. Siguiente. Acá colocaremos, por ejemplo, el proyecto que vamos a realizar. En este caso vamos a llamarlo Recycler View Tuts, ya. Así. Nombre del paquete será com. El nombre de ustedes o el nombre que quieran añadirle como un prefijo, como una marca, ya. Y el último, el nombre del proyecto. Listo. El lugar donde se va a guardar, el lenguaje que vamos a utilizar. Para este primer bloque vamos a utilizar Java, y en el siguiente bloque pues usaremos Kotlin, ya. La versión mínima que vamos a usar para el cual vamos a implementar, el destino el cual vamos a implementar será pues Android 7, ya. Y finalizamos. Se nos va a generar un proyecto, ya. Se nos genera este proyecto con los archivos principales, que son el manifest, el mainActivity.java y su respectiva capa de personalización, que es mainActivity.xml. Lo primero que vamos a hacer es abrir esta capa de personalización. Vamos a jalar a esta parte para que se pueda dividir en dos nuestro espacio de trabajo, en la parte de programación y en la parte de diseño. En esta parte voy a dividirlo en split, ya, para poder ver en una parte el diseño y en otra parte la estructura de ese diseño. Bien, en las capas solamente voy a marcar diseño, ya, porque generalmente viene diseño y blue desync, así, pero yo solamente quiero diseño. Listo, ahí está. Ahora tengo dividido mi espacio de trabajo en tres partes, ¿no? El diseño, la estructura del diseño en código, ahí está. Tengo la programación y tengo todos los archivos en esta parte. Los archivos o las carpetas que se compone o del cual está compuesto mi proyecto. Ahora voy a cambiar el diseño de mi Recycler View, ¿no? Donde va a estar ubicados los ítems, ¿ya? Si lo hago muy lento, adelántense. Si lo hago muy rápido, hagan pausa, ¿no? Obviamente. Pero trato de hacerlo lo más entendible posible para los que están entrando a la programación con Java en Android Studio. ¿Listo? Entonces, elimino yo esa parte de acá y cambio este constraint layout por un coordinator layout, así, ya. ¿Para qué? Para poder manejarlo de forma más sencilla, ya. Ahora, para continuar, para colocar, nuestros ítems, vamos a escribir acá el Recycler View, ya. Si a ustedes no les aparece el Recycler View cuando están escribiendo, muy probablemente que falta implementar, ya. Para ello vamos a ir a Gradle Scripts, ¿ya? Build.gradle. Aquí agregaremos las implementaciones o las dependencias en todo caso. Vamos a implementar las dependencias de Recycler View y CarView. Pero como a mí me permite ya escribir esto normalmente y me está aceptando, ya no es necesario que lo implemente. Pero sí voy a implementar otras dependencias. Por ejemplo, para cargar imágenes desde el internet, seguro muchos conocen,
Hay dos que son bastante conocidos. Uno que es el Picasso y el otro que es el Glide. Vamos a añadir nosotros el Glide. Ahí está, miren. Añadimos eso. Y por si las moscas, voy a añadir también Palette. ¿Ya? Una vez añadido estos dos, voy a la parte superior donde dice sincronizar ahora. Esperamos entonces a que finalice la sincronización. Cerramos y volvemos aquí a nuestro Recycler View. Ahora sí ya debería de poderse escribir e implementar esto de acá. Eliminamos este texto y agregamos un ID. Ya, ID y le vamos a llamar Recycler View Items List. Listo. O sea, ustedes pueden ponerlo el ID que ustedes prefieran, pero siempre tengan en cuenta que deben recordar para cuál se está refiriendo, porque estoy seguro que van a o tienen muchos IDs en su aplicación, ¿no? O van a tener muchos IDs en la aplicación que van a realizar. Así que pónganle el nombre que van a tener referencia, que es para este precisamente, ya, y no se estén confundiendo que será esto o será el otro o cuál será, no, estas cosas. Listo, entonces lo llamamos Recycler View Item List. Acá en ancho lo vamos a agregar Match Parent, o sea todo el ancho, y Match Parent también en la altura para que ocupe todo el ancho. Listo. Ahora aquí vamos a agregarle un padding top y le vamos a decir que sea, por ejemplo, un 25 dp. Ya, las medidas que se usa son dp para todos los tipos de vista, excepto los textos, porque en los textos se usará SP. Entonces en Android Studio usaremos las medidas de dp. Ahí está, miren, ya se agregó el padding. Agregaremos también un padding button, pero en este caso será, por ejemplo, 40 dp. dp. Listo, para que no llegue hasta la parte inferior cuando hacemos el scroll. Cuando hayamos hecho esto, ya, cuando hacemos el scroll, va a existir un corte, ya, un espacio como si hubiera algún objeto acá en la parte superior, y el ítem 0 se va a ocultar ni bien hacemos el scroll, a pesar que hay un espacio acá arriba, ya, porque lo hemos agregado un 25 dp de padding. Igual en la parte inferior, cuando llegan los ítems hasta más abajo, acá va a haber un espacio, ya. Para evitar ello, para que se desplace de extremo a extremo, vamos a añadir otra propiedad, que sería clip to padding falso. Bien, con esto hemos solucionado el problema de desplazamiento o el corte de desplazamiento. Listo, entonces así tendríamos nuestro Recycler View, el contenedor de nuestros ítems. ¿Ya? Ahora, ¿qué ítems? O sea, ¿cómo añadimos los ítems acá a nuestro Recycler View? Yo sé que muchos ya se imaginan, ¿no? Cómo es, ya voy a crear uno nuevo y voy a diseñarlo. Excelente. Vamos a diseñar en nuestra carpeta de layout. Vamos a crear una nueva capa, ya, un nuevo layout, y le llamaremos Item List Recycler. Ya. Le vamos a decir que queremos que sea coordinado layout. Ahí está. Y listo. Nuevamente dividimos con split. Entonces, ¿qué elementos va a tener nuestro ítem? Los proyectos pueden tener infinidad de elementos. Bueno, no infinidad, sino muchos elementos, digámoslo así. Pero nuestro proyecto solo va a tener 3 elementos: una imagen, un título y una descripción. Es decir, una vista de imagen y 2 vistas de texto. Ya, dentro de este coordinador layout vamos a agregar entonces estos 3 elementos. Pero antes agregaremos un card view. Dentro de este card view agregaremos un linear layout, y dentro de este linear layout agregaremos nuestros 3 ítems. Voy a hacer una breve explicación
de cómo funciona el diseño en XML de Android Studio, ya con respecto obviamente al ítem que estamos creando. Si ya lo sabes, puedes adelantar hasta la parte que te interesa, y si no, pues quedémonos y desarrollemos esto. Tenemos el Card View, tenemos el Linear Layout, tenemos el Relative Layout, ya los que más común uso, aparte del Coordinador Layout por supuesto. Y tenemos un Image View, ya una vista de imagen, tenemos una vista de texto y otra vista de texto. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es colocar dentro de este Card View los tres elementos que acabamos de mencionar. Si yo coloco directamente la imagen en el Card View, luego coloco mi texto y luego coloco el otro texto, pues se va a colocar así como lo ven ustedes. Bueno, no con este espacio, ¿no? Sino uno sobre otro sobre otro. Entonces, no queremos que esté así, ¿ya? ¿Y por qué se coloca así? Porque el Card View, por defecto, tiene la propiedad del Frame Layout, ¿ya? Que también, ¿no? Pone las cosas uno sobre otro, con algunas otras propiedades, por supuesto. Entonces, para evitar que se superpongan, vamos a colocar dentro del Card View el Linear Layout, ¿ya? Lo que hace esto es ordenarnos de forma horizontal o de forma vertical. Por defecto, el Linear Layout tiene orientación horizontal, es decir, si coloco una imagen dentro del Linear Layout y luego otro elemento, cualquier elemento, se coloca de forma horizontal, de esta manera, ¿ya? Pero si lo pongo la propiedad de orientación vertical, se colocarán los objetos de forma vertical uno tras otro, de esta manera, ¿ya? Y como los elementos depende del contenido, pues se colocará exactamente así. Listo. ¿Qué pasa con el Relative Layout? Este también utiliza las propiedades de colocar uno sobre otro. Es decir, quito el Linear Layout, coloco el Relative Layout, así se van a poder colocar elementos uno sobre otro, igual que el Frame Layout. Pero con el Relative Layout vamos a poder controlar algunos otros aspectos o algunas otras propiedades de cada elemento. Por ejemplo, solamente debemos poner que queremos esta imagen centrada y se colocará centrada. Queremos colocar el objeto debajo, pues se colocará debajo y centrado. Esto en la parte superior centrado, por ejemplo, ¿no? Así, hay propiedades en el Relative Layout que hacen esto bastante simple. Ya, así de fácil. En cambio, con el Frame Layout debemos usar el Gravity. El Gravity es no una gravedad, decirle que esté arriba, abajo, al final, al centro y todo esto, ¿no? Bueno, funciona igual, similar, pero ya con el Relative Layout tenemos mucho más control. Listo. Entonces, de esta manera, lo que vamos a usar entonces es el Linear Layout. Este Linear Layout. Luego de esto ustedes me dirán, pero ¿por qué no utilizas directamente el Linear Layout y no utilizas el Card View? ¿No? Sácalo el Card View y utiliza solamente el Linear Layout. Porque el Linear Layout no me da la opción de agregarle un borde redondeado ni la sombra. ¿Ya? El Card View me brinda la oportunidad, o en todo caso tiene las características de tener un sombreado, así más o menos. Cuando yo agrego elevación al Card View, me agrega una especie de sombra a mi diseño, ¿ya? Y además me agrega el borde redondeado. El Linear Layout no me brinda esas cosas, esas características, esas opciones, ¿ya? Más que todo por eso. Entonces volvemos a nuestro diseño en Android Studio. Tranquilamente podemos eliminar el Coordinador Layout, ¿no? Y trabajar desde afuera
o cambiarlo este coordinador por un card view, pero vamos a trabajar adentro mejor, dejándolo como está, y usamos un card view. Ahí está, card view. Le decimos que el ancho sea todo el ancho y el alto dependiendo del contenido, como ya dijimos, ¿no? Entonces cerramos. Dentro de este card view va a estar el linear layout, como lo acabamos de mencionar. De ancho será todo el ancho y de alto pues dependiendo del contenido también. Y cerramos también de este tipo. Ya dentro de este linear layout vamos a encontrar estos tres elementos: el image view, abrimos, escribimos image view, ahí está el image view. De ancho ponemos todo el ancho y de alto pondremos, por ejemplo, 80 dp. Vamos a ir calculando si esa es la anchura o la altura que queremos, o si vamos añadiendo, ¿no? 120, 150 dp más o menos. Podemos colocar los 150, ¿no? Listo. ¿Qué más? Un image view siempre debe contener un content description. En este caso solo lo pondremos app name. Ya. Cerramos esto de aquí. ¿Qué más debe contener el linear layout? Un text view. Bueno, abrimos, escribimos text view. Ahí está, text view. Entonces, de anchura podemos colocar wrap content y de altura también wrap content. Ahí está. A esto ya hay que agregarle de una vez algunas características, como por ejemplo tamaño de texto. Ya pondremos por ejemplo 18 dp, 18 sp, 18 sp. También le vamos a dar un color, text color. Vamos a colocar Michi FFF si es que no se saben los códigos de los colores. Ya. En esta parte aparece un cuadradito, el cual al hacerle clic nos apertura o nos abre esta paleta de colores, donde vamos a ir seleccionando qué color queremos. Por ejemplo, yo lo pongo ese color de ahí, ¿no? Por poner un ejemplo. Ya, de una vez el texto. Texto, por ejemplo, app name. Cuando colocamos ese de aquí, nos debería de aparecer acá el texto. Pero como les decía, ya, cuando colocamos más de dos objetos, el linear layout nos lanza una advertencia diciendo que le digamos qué orientación quiere que estén los elementos. Entonces volvemos y le ponemos una orientación, le pondremos vertical. Ahora sí, ya nos muestra de forma correcta. Hay que agregarle un margen inicial o margin start al text view. Lo vamos a poner por ejemplo un 15 dp. Ya, un margen inferior de 10 dp. Ahí está. Y listo. Con eso terminamos lo que viene a ser el text view. Vamos a añadir otro texto más, pero para no estar añadiendo, copiamos y pegamos y ya tenemos dos tipos de texto. Para tener como ejemplo un texto un poco más largo, vamos a presionar control y hacer clic aquí. Entramos y nos vamos a ir acá al contenedor de todo tipo de cadenas de string. Listo, en este caso solo tenemos el nombre de la aplicación. Vamos a añadir uno más y acá vamos a añadir por ejemplo app detail. Ya. Lo malo es que no funciona el lorem acá para añadir un texto un texto falso. Así que nosotros vamos a añadir un texto falso que nos servirá para, bueno, nuestra aplicación. Listo. A ver, un poquito más. De este modo, diseñar mejor. Bueno, este no es el dato que vamos a rellenar, por supuesto, porque va a ser otro los datos que vamos a rellenar. Ya.
Pero para el ejemplo, solamente para el ejemplo de diseño de nuestro ítem, vamos a usar entonces este de aquí. Ahí está, ahora sí. Solo queremos que sea 2 líneas. Para eso añadimos max lines. Ahí está. Colocamos 2. Y para que haya puntitos al final, colocaremos ellipsice end. Listo, ahí está. Además, como vemos, se va al borde. No queremos que se va al borde, queremos que tenga un bonito diseño también, un bonito aspecto. Entonces, margin start, agregaremos un margin end de lo mismo, de 15 dp. Ahí está, ya tiene su margen inicial y final. Agregaremos un poco más de borde inferior. Si teníamos 10, agregaremos por ejemplo el 20. Ahí está. Ahora volvemos a nuestro image view. No tenemos ahorita ninguna imagen en nuestro proyecto, pero vamos a crearle o añadirle una imagen aquí a Drawable. Las imágenes deben estar en esta carpeta de aquí. Por ejemplo, voy a copiar yo una imagen, copiar, simplemente lo hago copiar como si voy a copiar a otra carpeta. Vengo aquí a Drawable, clic secundario y paste. Acá me dice qué carpeta, el Drawable está bien. ¿Qué nombre le voy a poner? Por ejemplo, lo voy a poner Amazonas, ahí, y listo. Amazonas.jpg. Solamente para usar un ejemplo, porque como les digo, estos no son los datos que se va a llenar en nuestro Recycler View, porque acá le vamos a decir que queremos otros datos. Solamente para un ejemplo, para que se sepa que está quedando bien. Entonces añadiremos en nuestro Image View lo siguiente: CRC, ahí está, y agregaremos Drawable Amazonas, porque es el único, entonces Amazonas. Debemos definir también de cómo queremos que se muestre nuestra imagen dentro de este ítem. Ya, para ello tenemos la propiedad Scale Tape. Si ponemos Fit XY, pues se va a rellenar tanto de horizontal como de vertical, pero nos daremos cuenta que esta forma distorsiona nuestra imagen. Por lo tanto, nosotros vamos a usar la mayoría de las veces el Center Crop. Lo que hace esto es hacer zoom, ya sea horizontal, ya sea vertical, pero manteniendo la proporción. ¿Ya? O sea, siempre lo va a rellenar, pero manteniendo la proporción. ¿Listo? Bien, vamos a corregir algunos detalles. Por ejemplo, no hay espacio entre la imagen y el título, ¿ya? Para ello vamos a venir acá entonces a corregir. Primero agreguemos un poco de tamaño a nuestro título, que sea 19 sp. Luego agregaremos un margen superior. Entonces escribimos margin top y ponémosle un valor de 10 dp. Listo, con eso ya solucionamos los márgenes y los espacios. Todo nuestro Card View debe tener, como ya dijimos, las siguientes características. Primero, tiene que tener un margin end de 25 dp. No es obligado, pero es lo recomendable o lo que yo recomiendo, ¿no? Y un margin start también de 25 dp. Un margin top de 10 dp. Y un margin bottom de también 10 dp. Ahí está. También dijimos que debe tener una elevación, es decir, una sombra exterior. En el Card View existe dos tipos de elevación: el Card Elevation y solamente el Elevation. Si ponemos Card Elevation, en este caso un valor de 5 dp, pues creará una sombra de 5 dp. ¿Listo? Pero si ponemos la otra elevación, supone el ordenamiento entre los elementos que están dentro de una misma capa. Bien, entonces solo usaremos el Card Elevation para este caso. Otra cosa que dijimos que se usaría es el Card Corner Radius, o sea, el radio de los bordes. También pondremos 8 dp. Me gusta usar 8 dp. O sea, no es ni mucho ni muy poquito, ya, pero estaría bien 8, puede ser 4, ya vean ustedes, ¿no?
Lo dejaremos en 4 a ver cómo queda. Listo. Una vez tengamos nuestro diseño listo, vamos a añadir sus identidades, sus IDs a cada uno. Por ejemplo, este image view tendrá el ID, por ejemplo, imagen, item. Nada más. Bueno, acá le falta un ID. Ahí está. Este de aquí tendrá el ID de title item. Y este de acá tendrá su detail. Bueno, falta el ID. Detail item. Ahí está. Tenemos el imagen, el título y el detalle. Ya. Entonces, listo. Ahí tenemos nuestro coordinador layout o nuestro ítem con sus respectivos elementos. Una cosa que quiero añadirle a este título es que sea negrita. Para ello podemos usar dos formas. Una forma es trayendo fuentes externas a nuestro proyecto, ¿ya? En este caso no lo vamos a hacer todavía, o no lo haremos, a no ser que lo pidan, ¿no? Y lo implementemos. Y otra será pues usar lo que ya tenemos. Text style. Y tenemos bold, italic y normal. Normal pues es lo que está usando ahora. Y bold sería un tanto más negrita. Listo, ahí. Entonces usamos eso y listo. Volvemos a nuestro activity main. Y acá, para poder visualizar cómo está quedando nuestros ítems, vamos a colocar a item o list item. Agarramos nuestro item list recycler, o sea, es lo que acabamos de crear y de diseñar. Entre elemento y elemento hay un espacio tremendo, ¿cierto? Miren, un espaciazo. Prácticamente es una capa, es todo nuestro diseño. Para modificar ello, volvemos a nuestro ítem y acá, en lugar de ponerle match parent, ¿ya? Esto sucede solamente cuando es un coordinador layout. Pero si fuera un linear layout, o si fuera un relative layout, si fuera un card layout, no importa si es match parent, no importa. Siempre va a respetar el tamaño del ítem, o sea, del contenido diseñado. En este caso, por ser coordinador layout, te dice que no, para mí todo, o sea, todo esto de acá representa un ítem, o sea, incluido el espacio vacío. Entonces, para evitar ello, vamos acá y lo colocamos wrap content. Volvemos aquí y ya solucionamos ese pequeño errorcito, ¿ya? Entonces ahí está. Así se vería entonces nuestro Recycler View. Hemos terminado con la parte de diseño, principalmente de nuestro item view. Ahora vamos a pasar a la parte de la programación, donde le vamos a decir que cargue una lista a nuestro Recycler View. Para esta segunda parte hemos dicho que vamos a cargar los datos, ya, de una tabla JSON o de un arreglo JSON, ya. Para ello tampoco no es bastante difícil, o no es nada difícil, que digámoslo así, ¿no? Vamos a crear primero, del mismo modo que en el anterior, un model o un folder. Ya, vamos a decirle nuevo, clase de Java, y le llamamos model item. Presionamos enter y aquí estaría nuestro model item. Para cargar datos de un arreglo JSON debemos ver qué tipo de datos tiene este arreglo. Bien, supongamos que estos son mis datos en un arreglo JSON. Ya, tengo un título, tengo un detalle, tengo una imagen. Ya, la imagen está de un sitio web, de una URL. Si quieren saber cómo poner una imagen del mismo drawable, o sea de la carpeta drawable, díganmelo para hacer un video. Ya, ahora no lo vamos a hacer porque se nos tornaría un poco más largo el curso. Tenemos un detalle, es un texto, ya, es un string, y también el título es un string. Por lo tanto, en nuestro model item debemos llamar de la siguiente manera: private string title.
ya, el número 1. El siguiente también es private string detail, listo. Y la imagen, como nos pudimos dar cuenta, también es un string, listo. Pero ¿qué pasaría si en mi arreglo de JSON, supongamos que esto no sea el título, sino es un dato, por ejemplo, sea 0, no entre comillas, sino 0, así? Entonces ya no estamos hablando de un tipo de dato de string, sino estaríamos hablando de un tipo de formato de tipo hint. Entonces, si mi título en todos los casos, ¿no?, fuera 1, 2 acá, ¿no?, 2, no, acá, 2, 3 y todo así, ¿no?, así hasta el último. Si todos mis datos de título fueran números, entonces en mi model, pues sería, el título sería de tipo hint. Entonces en JSON es mucho más fácil porque solo son hint y string. En cambio, en el modelo anterior podíamos ver, teníamos que definir bien qué tipo de dato era, si era de tipo drawable, ¿no?, porque también encontrábamos de tipo string en el folder de string, en el drawable y así, ¿no? Entonces era un poco más, quizá más complicado, pero si te acostumbras ya es fácil también. Entonces acá podemos darnos cuenta que es mucho más fácil, porque todos son de formato o de tipo string, ¿ya? Si fuera un número sería hint, como todos son textos entre comillas, pues es string. Esto de acá es string. Vamos a crear su constructor. Presionamos Alt, luego ins, o sea insert constructor. Luego llamamos el getter and setter. Presionamos nuevamente Alt más insert. Luego vamos a getter and setter. Seleccionamos los tres y ya está. Nada más tenemos que hacer aquí. Ya tenemos nuestro model item construido. ¿Para qué nos sirve este model item? Para decirle ya a nuestro programa o a nuestra aplicación que tenemos estos tres elementos. Por lo tanto, queremos llamar de la base de datos y colocar en nuestro recycler view con sus respectivos elementos, ¿no? O sea, los elementos del item view. Más que todo es como un enlace entre la base de datos y nuestra programación. Vamos a copiar ahora, antes de programar, nuestra base de datos a un directorio aquí, ya, de nuestro proyecto. Vamos a hacer clic secundario, nuevo, folder, y aquí buscaremos raw resources folder, ya. Ahí está, tenemos nuestro folder raw. Vamos a copiar nuestra base de datos en arreglo JSON, copiar, pegamos, ya, aquí nos pide el nombre, lo vamos a poner datos, así solamente, datos.json y listo. Acá podemos abrir también nuestro arreglo, o sea, el Android Studio nos permite abrir los arreglos en JSON. Inclusive podemos hacer modificaciones, no hay ningún problema, es bastante fácil, ya. Listo, tenemos ahí el arreglo JSON. Cerramos y ahora vamos a crear nuestro adapter. Escribiremos public static class, ya, por estar dentro de nuestro main activity. Le llamaremos nuevamente item adapter, ya. Esto va a estar extendido de un recycler view .adapter. Ahí está. Abrimos los corchetes y dentro escribiremos nuestro item adapter, o sea, la clase que acabamos de crear, .viewHolder. Este viewHolder puede ser cualquier nombre, ya, no necesariamente viewHolder, pero lo ponemos aquí por convención, ¿no? Porque nos conviene. Abrimos corchetes, listo. Nos ubicamos en la parte superior, en la primera línea, presionamos Alt, luego Enter y le diremos implementar métodos. Presionamos Enter nuevamente para que me implemente estos tres. En el primero llamaremos a la capa, o sea, vamos a crear una vista. ¿Cuál es esa vista? Nuestro item list recycler. En la segunda, ya,
setearemos, llamaremos y setearemos, ¿ya? A los elementos por posición. ¿Listo? Y en la tercera le diremos pues cuántos ítems tiene nuestro arreglo, en este caso nuestros ítems. Entonces llamamos pues a nuestra capa, hacemos enter y aquí escribiremos view, le llamamos pues view, ustedes le pueden poner cualquier otro nombre. Esto es igual a layout in Flutter, ya, desde, le decimos este contexto, ahí está, punto inflate esta capa de aquí, r.layout.itemListRecycler. Esto lo voy a jalar un poco para que se pueda visualizar y acá agregamos en este contexto coma, y el último parámetro es que si queremos enlazar a la raíz, y le diremos que es falso, que no queremos enlazar a la raíz. ¿Listo? Así tendremos entonces. En el retorno debemos decirle que nos cree nuevamente otra capa, ya, o sea, nuevamente para el segundo ítem, por ejemplo, ¿no? Para el segundo, para el tercero, para el cuarto, que retorne creando lo mismo, o sea, haciendo un nuevo de lo mismo con los ítems que vamos a colocar en el viewholder. En el viewholder va a estar los ítems de título, de imagen y de descripción, ¿ya? Vamos a crear primero, antes de retornar entonces, este de aquí. Crear class de viewholder. Creamos acá entonces un viewholder. Ahora nos sigue creando un error. Seguimos con Alt, Enter y presionamos obviamente el primero. Ya, ahora nos venimos en la parte inferior, creamos nuevamente Alt y Enter y crear su constructor. ¿Ven? O sea, casi no tenemos que escribir nada, solo es Alt, Enter, ¿ya? Porque el programa ya se encarga de todo esto. Entonces, retornamos, como ya dijimos, creando uno nuevo, un nuevo viewholder, retornamos al view. ¿Ya? ¿Qué cosas hay en el viewholder? Hemos dicho ya que está el título, la descripción, la imagen, ¿ya? Y nos va a retornar a crear para la segunda, para la tercera, para la cuarta, para cuantos ítems tengamos. Pero quien pone el límite lo pone el item count, ¿ya? Acá por supuesto vamos a llamar a todos los elementos que contiene nuestro ítem. ¿Qué vamos a colocar entonces en el onBeam viewholder? ¿Ya? Como ya dije, vamos a llamar y luego vamos a setear. ¿Pero qué cosa vamos a setear? Vámonos acá abajo entonces a llamar. Primero vamos a llamar aquí cuáles son los elementos. Private, static, y acá colocaremos un text view. Este text view es del título, ya, aquí tenemos entonces el título, aquí miren, ve, está el título, es un text view. Luego nos vamos private, static, text view nuevamente para el detalle, ya. Este solamente es el nombre, es un identificador, ya, como ya dijimos. Y por último tenemos private, static, static, image view y imagen. Estos tres elementos. Bueno, luego tenemos que llamar aquí a esos mismos. Colocamos title es igual a item view, o sea, dentro de nuestro item view buscamos por su ID, find by ID, pero ¿cuál es el ID de nuestro título? Si tenemos dudas, podemos abrir nuestro itemListRecycler y podemos ver cuál es el título. Entonces, este de aquí es el ID. Pondremos r.id, r.id.title item. Ahí está. Bueno, creo que aquí no debería de ser estático. Solamente es así. No es estático, es final. Ya me estoy equivocando aquí. Es final.
final. ¿Listo? Seguimos. El detalle es igual al item view. Dentro del item view, búscame por id, r.id, y sigo con layout. Detail item. Ahí está. Y la imagen, por supuesto, lo mismo. Dentro del item view, búscame por su id, r.id, image item. Listo. Entonces ya tenemos los elementos. Volvemos entonces a nuestro OnBeam ViewHolder. Acá le diremos qué datos queremos que setee o que escriba dentro de estos ítems. Ya, entonces, en el título queremos que escriba el título, por supuesto, ¿no? O sea, en el título, en este título de aquí, queremos que escriba el título, ya, lo que va a llamar al título. Entonces, tenemos holder.título.setText. Aquí llamaremos entonces a nuestro model item. Pero ¿cómo llamamos a nuestro model item? Vamos a ir a la parte superior. Aquí le escribiremos private final model item. Ahí está, model item. Y le llamaremos, por supuesto, model item. Pero para decirle que es una lista o un array list, colocaremos array list. Y dentro de los corchetes, pues estará nuestro model item. Ahí está. Luego colocamos private final context. Ahí está. Llamamos un contexto porque al momento de colocar aquí la imagen nos pedirá un contexto. Ya lo veremos. Entonces seguimos. Venimos a esta parte, presionamos Alt y Enter, luego Add Constructor Parameters, ya, y seleccionamos ambos. Presionamos Enter y se nos crea un parámetro de constructor. ¿Para qué nos va a servir este de aquí? Para poder llamarlo aquí en la parte superior. Ahora sí, entonces venimos a este setear. Entonces le diremos que seteame un dato del model item que tendrás que llamarlo por su posición. ¿Pero qué dato? El título. Ya, nuevamente llamamos el detalle, seteamos un texto. ¿Desde dónde? Desde model item. Llamamos por su posición, dependiendo de la posición, ¿no? Si es posición 1, si es posición 10, dependiendo de su posición. Y llámame pues al detalle. Para la imagen usaremos una librería. Para ello es lo que agregamos acá en la parte inferior. En build.gradle agregamos el glide. Entonces con el glide podremos añadir imágenes desde la web con una dirección solamente URL. Entonces, ¿cómo se le agrega? Se hace glide context, o sea, en este contexto, load, acá se agrega la URL, into, donde pues acá lo definiremos. El contexto lo acabamos de escribir. De otra forma, acá tendríamos un error, porque no habría un contexto. Ahora, cárgame una imagen, o sea, una URL. Ya sabemos que nuestra URL está dentro de nuestro JSON, o sea, dentro de nuestro arreglo JSON. Entonces nos pide un tipo string, ¿ya? Y es justamente lo que tenemos. De esta forma llamaremos, o sea, lo mismo que hacemos aquí. Model item punto head por posición punto head imagen. O sea, sabemos que esto de acá es un modelo o es un dato de tipo string, entonces no nos lanza ningún error, ya, porque sabe que es de tipo string. Y cargar ¿a dónde? Pues tenemos el holder con la imagen.
tenemos folder.imagen. Ya ves, así tendríamos entonces la dirección. Y con esto habremos terminado entonces de crear nuestro adapter. Ya, entonces, ¿qué nos dice? Leemos la capa y va a crear uno nuevo cuantas veces datos haya. Es decir, cuántos ítems tiene nuestra base de datos. En este caso, nuestro arreglo. ¿Cuántas tiene? Acá pues, por supuesto colocaremos lo siguiente: modelitem.size, o sea, el tamaño que tendrá nuestro modelitem. Acá entonces nos leerá a dónde vamos a escribir y qué es lo que vamos a escribir. ¿Ya? Y acá por supuesto solamente llamamos por su ID a los elementos. ¿Ya? Listo, así de fácil. Entonces volvemos a nuestro main activity, a este de aquí, a esta parte. Como ya les decía, este de aquí podemos crear en un clase aparte, ya en un archivo aparte, no hay ningún problema, porque aquí sí o sí lo vamos a tener que llamar. ¿Y cómo hacemos eso? Private item adapter, bueno, item adapter, y le llamaremos pues item adapter, y ya lo llamamos. Ya, aquí está, mírenme. ¿Qué más debemos llamar? Al private model item y le llamaremos model item o lista de ítems, ¿no? List item. ¿Cómo debemos llamarlo? Como si fuera un array list. Así. Ahora sí, tenemos nuestro model item llamando como un array list. ¿Para qué? Para crear la lista correspondiente. Pero también debemos llamar el recycler view, o sea, donde vamos a colocar los datos. Le llamaremos pues recycler view. Pueden llamarle otro nombre también, es solo porque es un solo recycler view, por eso utilizamos el mismo recycler view, ¿no? El mismo nombre. Listo. Llamaremos pues al recycler view. Le diremos que me identifique por su ID. Ahí está. Recycler view item list. Necesariamente tenemos que llamar a este recycler, porque si no, nunca sabrá a qué recycler view se refiere. Bien, ¿qué más debemos llamar? Nada más. Es el único que tenemos por ahora, así que queda eso. Luego de ello, llamaremos pues al JSON, o sea, al arreglo JSON. ¿Ya? Para ello, escribimos JSON react o react JSON. Vamos a crear el siguiente método, entonces presionamos Alt y Enter y crear método. Aquí entonces intentaremos, como se dice, ¿no? Vamos a tratar de hacer una acción. ¿Ya? ¿Con qué? Con tree. Así. Tree y abajo agregaremos catch. ¿Ya? Así. En el tree, como les decía, intentaremos conectarnos al JSON. Como nuestros datos son de tipo string, entonces escribiremos string, data string, le llamaré data string y crearemos un nuevo método, react data from file, por ejemplo, ¿no? Este será un nuevo método. Vamos a crear de una vez este método, ya, ahí está. Es un método de tipo string y por el momento lo dejaremos ahí. Seguimos aquí y entonces ahora llamaremos al JSON, pero no JSON reader, sino un JSON array. ¿Ya? Entonces se llama JSON array, es igual a nuevo JSON array. Ahí mismo está todo con los datos de lo que vamos a cargar, ¿ya? De este de aquí. Bueno, en este método vamos a nombrarle el archivo, ¿no? Le vamos a decir cuál es el archivo. Pero sigamos acá. Entonces le diremos para la i que inicia desde 0 y además esta misma i es menor
que los datos que tendrá nuestro JSON, además que vaya leyendo los datos de i en i. Entonces nuestro JSON object va a ser igual a nuestro JSON array con los datos del i. ¿Qué tipo de datos tenemos o qué es lo que debe leer? El primero es un string, le llamaremos title desde el JSON object y tendrá o tiene este nombre. Vamos a repetir esto 3 veces porque uno es el título, uno es el detalle y el último es la imagen. Para ver cómo es el identificador, vamos a ir a nuestro raw y abriremos nuevamente datos JSON. Entonces debemos tener en cuenta estos 3 de aquí: título, detalle e imagen. Entonces es lo mismo, escribiremos title, detalle e imagen. Verificamos title, detalle, imagen. Esos son, ¿ya? Ahora estos datos le pasaremos a nuestro model item, ¿ya? Nuevo model item y le daremos los 3 datos: el título, el detalle y la imagen. Bueno, acá es imagen nada más, no importa que sea imagen, solo para respetar que es en inglés lo llamaremos imagen. Entonces en nuestro list item agregaremos el model item, ya. Como vemos, tenemos algunos errores aún. Eso se debe a que no hemos llamado a la excepción. Aquí llamaremos JSON exception, ya, y o exception, o sea, a los dos le llamaremos una e aquí y con eso bastaría. Sin embargo, este nos dice que no debe estar vacío y aquí nos dice que debe lanzarse una excepción. Primero, para que no nos diga que quede vacío, podemos añadir simplemente un comentario, ya, log por ejemplo, ¿no? Y para que no nos advierta este de aquí, haremos aquí en nuestro string, agregaremos el io exception. Listo, con esto ya hemos solucionado ese error de aquí. Entonces procedemos a llamar el archivo que contiene toda esta información, porque aún no lo hemos hecho. Llamaremos un input stream, ya, le diremos que sea igual a nulo. También debemos llamar un string builder, le diremos que me crea un nuevo string builder. Luego llamaremos o intentaremos llamar a nuestro archivo JSON. Para intentar llamar se hace nuevamente con tree y nuevamente, como el ID o el identificador de nuestros elementos es en formato string, llamaremos acá string, ya. Le llamaremos por ejemplo JSON string, ya, string. Ahora input stream, o sea, la entrada de este stream será pues un recurso, resources, abrimos un raw resources, r.raw, tenemos uno solo que sería datos, ya. A esto le diremos que lea los datos, buffer reader, ahí está, buffer reader, nuevo buffer reader. Dentro de esto será pues uno nuevo input stream reader. Colocaremos el input stream que pusimos arriba. Luego definiremos los caracteres, que será en este caso UTF-8. Cerramos esta línea
Y acá le diremos que mientras nuestro JSON string, al compararlo con el bufferreader, es diferente de nulo, entonces me va a ejecutar o me va a leer el JSON string. Mientras haya datos, mientras intentamos leer nuestro archivo JSON, adjúntame esos datos. Acá pues agregaremos finalmente si nuestro input stream es diferente de nulo, entonces input stream punto close. Ya, es decir, léeme los datos de forma repetitiva. Bueno, aquí lo vamos a poner ahora repetitivo. Léeme los datos de forma repetitiva siempre y cuando haya datos. Y cuando termine, ciérrame la base de datos, ciérrame el JSON. Ya, entonces en el retorno pondremos new string builder hasta que se acaben los datos. Así de fácil. Esto de aquí podemos renombrarlo al momento en que querramos. Si tenemos algún errorcito, más que todo de carácter, presionamos Shift y F6 y le llamamos pues from file y listo. Así hemos cargado entonces nuestro archivo RAW a nuestros datos, en todo caso a nuestro model item. Ya, incluso hemos agregado excepciones, ya, porque pueda que no existe en nuestro RAW datos o no haya ningún dato. Entonces con estos dos métodos hemos abierto y hemos cargado los datos de nuestro JSON. Y ahora viene lo más fácil, que sería ponerlo, estos datos, en el Recycler View, porque solo hemos leído, pero no le hemos puesto aún. ¿Ya? Para ello llamamos a nuestro item adapter. Vamos a enlazar nuestro item adapter con nuestro array list, o sea, datos de list item. ¿Dónde? En este contexto. Listo, ahí está. Ahora sí, añadimos a nuestro Recycler View un layout manager, o sea, que agregue de forma de linear layout, ya, bueno, nuevo linear layout con los datos que le mandaremos. Ahí está. ¿Qué datos? Pues los datos que se colocan del adapter, item adapter. Primero se carga los datos al item adapter. ¿Cuál es ese dato? Están en list item. Luego el Recycler View crea un linear layout manager, en este caso un linear layout normal, y luego le pasamos los datos a este Recycler View del item adapter. Pero aquí falta algo. Nuestro list item ya tiene los datos aquí, list item add model item, ya tiene los datos cargados, pero debemos añadir, es decir, list item es igual a nuevo array list. Si no creara un nuevo array list, entonces no tendría que agregarle. Ya, este de aquí vamos a llevar en la parte superior. Ya, primero creamos, luego añadimos los datos, o sea, estos datos, y luego pues con el adapter lo colocamos de forma de linear layout y este adapter lo colocamos en el Recycler View. Entonces probamos nuestro emulador. Ahí está, ejecuta la aplicación y ya está.
Pero como nos damos cuenta, no está cargando las imágenes. Ya, miren acá, no está cargando las imágenes. Todo lo demás sucede, pero no está cargando las imágenes. ¿A qué se debe? Una, a que no existe, por ejemplo, esta dirección. Vamos a probar. Abrimos nuestro navegador, pegamos la dirección y vemos que sí existe. Entonces, ¿por qué no está cargando? Si nos vamos a Manifest, revisaremos que sí tiene permisos a internet. Ya, si no lo tuviera, agreguémosle. Pero este sí tiene permisos. Listo. Acá verificamos el ID. Es imagen. Si nos vamos aquí a nuestro método donde lee el JSON, nos damos cuenta que sí es igual. ¿Ya? Si venimos aquí, nos dice que algo anda mal. ¿Ya? Y en esta parte tenemos dos advertencias. Uno nos dice que debe ser estático. Acá ponemos static. Ahí está. Pero no soluciona la advertencia de arriba. A ver si reviso bien. Gidle.contexto load. Leemos este de acá. Punto load. Acá debe ser into. Ajá. Esto era el error. Ya. Ahora sí. Volvemos a cargar. Y listo. Entonces había un error que no me di cuenta. Con eso terminamos entonces cargar los datos de un arreglo JSON a nuestro Recycler View. Bien, solucionando este error, pues nos despedimos. Cuídense mucho y no olviden seguir aprendiendo.